compañeros, estamos nuevamente en esta segunda parte de nuestro encuentro, discutiendo los enfoques, paradigmas y metodología a aplicar en este caso de la investigación de Pedro. Adelante, compañeros. Bueno, entonces, les decía que en el caso nos dicen explícitamente, o sea, lo que plasman ahí. Primero, él alteró información a favor de terceros. Yo deduzco o interpreto, él tuvo la oportunidad de utilizar bien, eh, digamos, el enfoque que utilizó, que no sabemos si pues, se refiere al Sí, cualitativo, cuantitativo mixto, pero correcto. entonces yo lo que me voy es de manera, la percepción que yo hago, ¿no? Eh, Él alteró, es decir, que él sabía cuál era, él pudo haber hallado la respuesta a favor de la comunidad, eh, sea lo que sea el fenómeno, pero entonces él usó la trampa a favor de él y de terceros. Entonces, es válido, bueno, ustedes dicen el enfoque mixto, porque de pronto no se halló una claridad en lo que él deseaba encontrar o no, los datos no fueron muy claros y tocó usar ese método. Pero entonces yo pues defiendo mi posición de cualitativo porque yo lo veo como que él pudo, ¿sí? Él consiguió la información, se mezcló, fue activo en el proceso de investigación, tanto que fue activo que él usó la información, no sabemos si de pronto él no tuvo confidencialidad, aumentó, sí, alteró porque ahí lo dice, pero entonces usó los métodos inadecuados, tal vez los correctos para la investigación, pero los inadecuados para poder, no sé si me hago entender, ¿sí? Sí, yo infiero que el investigador o quien propone el caso me permite inferir que el investigador tiene unos datos. Y obviamente, como decía el compañero Andrés, los datos pueden ser de tipo cualitativos, pero de todas maneras, cuando me hablan de datos, yo asumo que están realizando una medición de algo, están tratando de identificar algo que después se viene a alterar, ¿no? Y eso obviamente que desvía los resultados del objetivo que buscaban. Pero por eso insisto en el método mixto, porque fíjense ustedes, si existe una información cuantitativa que estaba ya, obviamente que lo que se sugiere es que haya una complementación que permita y que le dé la posibilidad de que esos datos que existen sean confiables. Y lo único que puede lograr eso es que haya una complementariedad que se daría con un enfoque también cualitativo, a lo que llamaríamos enfoque mixto. Y de esta manera, con esa complementariedad o esa articulación entre esos dos, pues darían unos resultados muchos más sólidos en esta investigación y le permitirían no solo que haya transparencia en esa investigación, sino que la comunidad esté satisfecha con los intereses que se buscan y no se parcialicen hacia otros intereses que llamamos acá terceros. Pues ese es mi punto de vista, ¿no? Por eso insisto nuevamente en lo que es el enfoque mixto, ¿no? Y por eso articulé el paradigma crítico, porque pues obviamente que la comunidad va a estar ahí pendiente en la jugada, mirando, analizando, reflexionando. Y no solamente eso, si utilizamos una metodología participativa, obviamente que todo el mundo va a estar involucrado. O no todo el mundo, pero sí la mayoría de las personas que están directamente afectadas con el proyecto investigativo van a estar al tanto de lo que está sucediendo y van a hacer sus aportes, sus reflexiones, sus críticas. Y de esta manera es que deberían darse la mayoría de los proyectos, porque todo el mundo va a estar en la jugada. Lo que ocurre actualmente y donde vemos corrupción y que es el pan de cada día en nuestro país, vemos que, por ejemplo, en lo que ocurre con la cuestión de la gestión de riesgo, que se asigna una partida de no sé cuántos miles de millones
y se desvían por otros canales que no son los que, por los que se creó ese proyecto, lo que sucedió en La Guajira, ¿no? Que es un tema muy actual. Entonces vemos que se dio algo meramente cuantitativo, no se involucró a la gente, no se le dijo, mire, se va a hacer esto, se va a realizar aquello. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué impacto tendrán? No, así, todo manipulado y alterado de acuerdo a unos intereses. El pan de cada día. Bueno, me disculpan, pero pues quería decir esa parte. Sí, pues a ver, pues de entrada yo también insisto en el tema, pues de que yo al leer datos, sí, pues la tendencia sí es como asociar el tema cuantitativo, pero pienso que ahí también existiría pues un problema porque datos pueden ser cualitativos, ¿no? O sea, las tipologías, podríamos incluso procesarlas. Hoy en día se dispone de software para ese tipo de cosas. El Atlas, por ejemplo, que permite procesar pues elementos cualitativos. Y pues eso se Sí, entienden como datos también. Entonces, bueno, yo parto es de lo siguiente, que cuando usted dice datos alterados, pues de entrada, ahí hay un problema fuerte que es incompatible con el paradigma positivista y por tanto con el enfoque cuantitativo, porque el enfoque cuantitativo, si tiene un rasgo, digamos, algo que lo define, es ese hecho de que trata, y uno revisa investigaciones, papers alrededor de ese tema, pues investigaciones cuantitativas en economía, por ejemplo. Entonces uno encuentra en todos estos análisis, pues, la preocupación del investigador por decir de dónde obtuvo los datos, cómo los obtuvo, ¿sí? ¿Qué métodos utiliza? Si utiliza, por ejemplo, si es estadística inferencial, entonces se va a utilizar tal método, no, qué sé yo, una regresión. Se trata de, pues, de ser muy claros en cuál va a ser el procedimiento para poner eso pues, para soportarlo. Y pues repito, o sea, ahí hay una falla grande, porque cuando dicen datos alterados, entonces ni siquiera el paradigma cuantitativo se está cumpliendo. Por eso Mm, insisto como en ese punto. ¿Por qué justificaba lo mixto? Y pues aquí la compañera Inés nos colocó una cita, no sé de quién es, pero me parece apropiada, ¿sí? La investigación mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Pues eso es claro, ¿no? Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación y que no te podría dar cada uno de estos métodos por separado. Bueno, yo pienso que sí se requiere una mejor comprensión del problema, pues de entrada, que me parece a mí, el hecho de que se indique que hay un asunto de impacto, ¿sí? Pues está a mi manera de ver y entender esto de los impactos, pues tratando de decir, oiga, tengo una serie de efectos sobre la comunidad que deben ser determinados, que deben ser claramente identificados. Y por eso, por ese tema del impacto, y quizás porque sí estoy muy permeado por leer ese tipo de evaluaciones de impacto, donde me encuentro es con procedimientos matemáticos, es decir, con enfoque cuantitativo, entonces trato de ver como que aquí hay una necesidad de medir, de determinar variables, medir y pues establecer. Ahí lo cuantitativo, ¿sí? Pero también encuentro todo el asunto que me parece tiene que ver con la ética y es todo esto a favor de terceros, que hay una cuestión allí con la comunidad y el medio ambiente que parecen ser obviadas o que parecen, pues, o pueden ser reconocidas, pero se hacen a un lado por el interés del investigador y de los terceros, ¿sí? Entonces, ahí sí justificaría, como lo dicen las compañeras, el tema de lo cualitativo. Y por eso sí creo que hay que considerar como esas dimensiones. Y me parece, por eso mismo,
que el problema de investigación que no es claro, no sabemos realmente si es un proyecto, porque suena a investigación aplicada, que iba a haber algo, va a pasar algo, como que se quiere hacer algo y para eso se está investigando, ¿sí? No es simplemente un hecho de conocer. Lo de la investigación participativa, pues creo yo, eso hace parte, ¿sí? La IAP y Falborda y todos estos planteamientos pueden estar ahí sobre la mesa, ¿sí? Que ha aportado muchísimo la sociología en eso. Em, y pues me parece, ahí el componente central sería ya si lo que se intenta es que la comunidad también se vincule al proceso, sea el proyecto, o sea, si está ahí en marcha un proyecto de desarrollo o algo que la investigación trata de justificar, porque me parece que podría darse algo por ese estilo, ¿sí? Pero pues obviamente estamos especulando como en ese marco de lo amplio que se nos da el caso, ¿no? Que no es muy preciso. ¿Mm? Sí. Eso es como lo que veo yo ahí. Bueno, compañero, sí, entonces, oiga, ¿qué proyecto sería? No sé, yo me imagino que, pero sí, yo estoy seguro que tendría que A mí ver se me... sí. con Yo me algo imaginé, de yo la me naturaleza, imaginé, ¿sí? sí, de la naturaleza, me imaginé proyectos de vivienda, Yo me imagino algo que afecta al ambiente, obvio. Sí, ahí hay Sí, algo que afecta. eh, sí, Una obra civil sí, una algo. obra. Proyectos de vivienda que no fueron entregados a las personas que correspondían y Puede no ser. sé, ¿sí? inclusive, mire que yo estaba relacionando ahorita una situación que ocurrió aquí en la zona donde yo vivo, porque se hizo la doble calzada y enviaron diferentes investigadores porque iban a tumbar un cerro. Y Sí, entonces, supuestamente nosotros decíamos que el impacto que iba a tener la destrucción de ese cerro sobre los pozos de agua que nosotros manejamos acá, que llamamos aljibes, que iba a afectar porque ya no iban a generar el agua, no iban a producir el agua que generaban anteriormente. Hicieron diferentes estudios y toda esa cosa, y al final determinaron que eso no afectaba para nada los aljibes o los pozos de agua. Total, terminaron vendiendo el cerro, destruyéndolo, no pasó nada. Entonces me imagino que un proyecto así, más o menos de esas características, pudiera ser el que se estaba generando ahí, ¿no? sí. Y la Sí, investigación lo que hace es justificar ese proyecto, en últimas. Y por eso se dice, pues distorsionó la realidad a favor de los que quieren hacer el proyecto. Es lo que uno trata como de entender de eso, ¿no? sí, Sí, la verdad yo me imaginé algo así, como que, no sé, mm, reubicación de personas que de pronto necesitaban esas zonas para la construcción, porque les cuento algo, yo soy de Buenaventura, no sé si ustedes han escuchado hablar de Buenaventura, Claro que sí, sí. bueno, el puerto de Buenaventura, y Ujú. resulta que Buenaventura es un puerto como tal que tiene una sociedad portuaria. eh, y habían unas familias que estaban ubicadas cerca de un sector que ellos necesitaban construir para ampliar un muelle, ¿sí? Eh, un muelle. Y esas personas las tenían que reubicar en otros lugares. Las sacaron de allí, pero las tenían que reubicar para ellos poder hacer su construcción, porque igual ellos ahí pues estaban en riesgo. Subía pues la marea y todo, habían inundaciones, bueno, muchas cosas. Como una zona apta para la población que estaba cerca a ese lugar. Pero hubieron personas que no se les reubicó conforme pues a lo que ellos necesitaban y eso conllevó a que ¿sí? Otras que no les dieron lo que correspondía. Entonces yo cuando miré ese caso, yo me imaginé, porque primeramente eso generó eh, una investigación. También un impacto negativo en algunas personas, porque pues ellos esperaban que les pudieran subsanar, obviamente la sacaron de ahí, pero pues me deben de ubicar en un lugar mejor, con mejores condiciones, ¿sí? Entonces yo me imaginé algo así como una problemática así.
que aquellas personas, no sé, no muestra mucha claridad, pero al hablar de impacto ambiental, está incluida, está inmiscuido, pues esos dos personas como el medio ambiente. Sí, entonces lo miré como por ese lado y por eso decidí que era la cualitativa, porque pues eh, mirando pues algunas características, de pronto se alteraron algunas entrevistas que se hicieron o que las personas no dijeron, bueno, por eso me fui por ese lado, pero también es válido lo que escucho, tiene coherencia lo que ustedes dicen, que tal vez no se pudo hallar o no hubo pues una comprensión utilizando los métodos, entonces con el mixto tal vez hubiera podido ser mejor, ¿ya? Entonces hay coherencia pues en la elección que ustedes hacen frente al enfoque, pero pues como no es para escoger cuál Ujú. vamos a escoger, sino ¿Quién que es gana? como, ajá, sino que es como una discusión de lo que nosotros pues pensamos frente al caso. Tal vez si el caso estuviera más explícito o Claro. tuviera más profundidad, podría Sí. uno señalar o estaríamos todos de acuerdo, no, es este enfoque, pero pues en este caso nos deja como patinando y cogiendo de lo que hay. Ujú. Ujú. Bueno, compañeros, yo los invito entonces para que pasemos al siguiente nivel La ética. y el punto de vista. Entonces voy a colocar aquí, voy a compartir esa pregunta aquí en mi pantalla. Entonces la pregunta que ustedes observan acá en la guía dice, ¿cuál sería el proceder o actuar ético del investigador? Ujú. Entonces, tiene la palabra, Pues, compañero. pues Andrés, imagínese, datos alterados. O sea, ahí ya lo dice todo. No hay ética. No se está haciendo un procedimiento, pues, con los propósitos de la investigación, de la ciencia, de generar, pues, un conocimiento, ¿no? Simplemente ahí hay un interés claramente definido por esos terceros, según lo que indica el caso, y pues que el investigador se presta para eso, ¿no? Entonces ahí hay una falta total de ética. Seguramente también tendrá algún beneficio por favorecer pues a esos terceros. ¿Sí? eh, bueno, al respecto, yo opino que el investigador, pues obviamente, como lo dijo el compañero Andrés, tuvo un mal proceder, primeramente porque no usó información correcta, alteró datos y hizo tal vez, eh, lo hizo pues por beneficio propio o por presión, no sabemos, pero pues lo que se ve, lo que decía ahora el compañero Andrés, perdón, Jorge, es lo que normalmente uno ve cuando se realizan ese tipo de investigaciones. Eh, Mm. el actuar de el investigador, sentimos que, siento que saboteó a la comunidad, ¿sí? En el tema de investigación, el investigador tiene que ser muy cuidadoso y pues no rebajarse tanto como a- al fenómeno que va a investigar, pero sí ser consciente de que puede herir susceptibilidades, ¿sí? Al manipular información, a guardar confidencialidad, al no eh, tocar elementos que tal vez vayan a poner en riesgo o alterar un resultado final. Entonces siento que el actuar de él no fue el más correcto y, y como les digo, sabotea pues a la comunidad, en el sentido de que no dice las cosas como tienen que ser y lo que se espera en una investigación o lo que se hace en una investigación es mirar algo que se desea
investigarlo, encontrar una solución y obviamente generar un impacto positivo. Y pues este no fue el caso, porque pues él falló como investigador. Entonces ese es como el aporte que hago frente a la pregunta. Sí. Bueno, bueno, yo considero que el investigador no fue responsable, tampoco tuvo conciencia con, digamos, con lo que él estaba investigando, no fue una persona que suministró datos incorrectos o información alterada, y pues esto pudo haber generado o generó más bien daños tanto a la comunidad, y estos daños también pueden generar problemas legales tanto para él, y, y también es un daño moral que deja secuelas pues en esa comunidad. Muy bien, pues desde mi punto de vista, compañeros, yo pienso que, imagínense, me estaba metiendo aquí en la cabeza las ideas relativistas. De pronto para él es muy bueno lo que está haciendo y para sus amigos también, para los terceros, ¿no? Pero de todas maneras, desde nuestra perspectiva de investigadores de nuestra universidad y desde la academia, de la sociedad del conocimiento, pues obviamente que es un actuar antiético, ¿no? Vergonzoso en el campo de la investigación, de la academia, y pues obviamente que tiene repercusiones enormes cuando de una comunidad se trata y cuando del ambiente se trata, ¿no? Hoy en día, pues nosotros vemos que la mayoría, lo que de pronto discutíamos en otro momento con el grupo, en la mayoría de los investigadores, de las investigaciones, quienes financian estas investigaciones son grupos muy poderosos económicamente, son las élites que manejan el sistema actual, el sistema social, el sistema económico, el sistema político, y obviamente que pagan a ciertos investigadores para que manejen este tipo de investigaciones, y obviamente que los resultados ya están planeados. Un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo actualmente en este momento con la vacuna AstraZeneca, ¿no? Que vemos que inmediatamente la suspendieron porque tiene unos efectos secundarios letales, ¿no? Para quienes se la pusieron. Pero obviamente que ellos conocían ya esos efectos cuando la empezaron a comercializar, que no los quisieron divulgar porque era obviamente una necesidad imperativa, categórica, que había que ponérsela a la gente si no moría. Pero obviamente que ellos ya conocían esas consecuencias. Entonces vemos acá una, una, una realidad que es propia de miles de laboratorios como Johnson, bueno, como Monsanto, que vemos que ya alteraron genéticamente las semillas de la mayoría de los productos que consumimos acá en nuestro país. Nos dicen que son los más provechosos, pero nosotros sabemos que muchos son cancerinos, porque están alterados genéticamente y absorben del suelo todas las proteínas o todas las sustancias orgánicas que están allí. Y obviamente nosotros las asimilamos en nuestro estómago y ahí vienen las consecuencias. Entonces, en el proceder ético nos deja una lección, obviamente, para cada uno de nosotros, y es cómo estamos manejando esta parte de la investigación. Sabemos que no solamente se alteran los datos de esta manera, también cuando nosotros hacemos investigación, incurrimos a veces en alterar cierta información, porque ya dijimos, no solamente de números, sino también de interpretaciones. Y cuando eso ocurre, pues obviamente no estamos obrando éticamente con nuestra investigación. Entonces, ese es mi punto de vista. Considero que se podría ahondar mucho más, profundizar mucho más esta parte y evaluar otros factores que pudiéramos mencionar ahí. Eh, por ejemplo, ¿qué impulsó a esta persona a cometer esto? El dinero, la presión a la familia, bueno, miles de cosas que
que realmente darían para mucho tema, ¿no? Compañeros, pues ese es mi punto de vista. Quizás el reconocimiento en O, la sociedad. O el o quizá, reconocimiento, sí. o Mire quizá que algún entonces fíjense que reconocimiento ustedes, o Sí, o, clientelismo, alguna, eh, o se exacto. le pagó, se le pagó una investigación pues intencional de alguna compañía, alguna empresa simplemente para favorecerla. Pues sí, si vamos con esa interpretación de la obra pública, por ejemplo, favorecer la obra, no pública, la obra, favorecer la actividad pues que se quería allí, el ejercicio de la construcción obra o lo que está promoviendo determinada empresa. Estos podrían ser los terceros y el investigador es funcional, ese interés. Ujú. Eso también pudo haber Por sido. ejemplo, también como en el sector educativo, cuando eh, hablan de que hay tantos niños en una institución Ujú. y cuando no es así. Ujú. ¿Para qué? Para ganar vida de plata. Como la trampa en todo, ¿no? ¿Y eso es a Es- favor de quién? De aquellos pues que están allá eh, esperando, ¿no?, mm, tener más recursos. Entonces, es Pues, como el pan yo, de no, cada día esos procesos. y yo creo que, bueno, en todo caso, el proceder ético sí debe ser, si tiene datos, diga cómo los obtuvo, qué hizo para obtener esos datos, o sea, no los altere, por lo menos diga qué procedimientos empleó, cuál fue su muestra, si es un tema de encuestas o sí, de algún registro estadístico que se está adelantando por esa vía. Entonces, indique cómo obtuvo eso, qué procedimientos va a emplear para llegar a los resultados que busca, si son Ujú. impactos. Y pues ahí está la ética, por lo menos ser transparente, y eso es como pues, el mínimo que debe cumplir si se trata pues, de un investigador que hace, pues sabe perfectamente que tiene que ser responsable en este caso ante una comunidad y pues allí tendría esas implicaciones, porque también parece que hablando también de esto, hay conciencia de que sí, hay una afectación sobre lo social y lo ambiental, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, E inclusive a nosotros también nos concierne eso, hombre. ¿Usted de dónde obtuvo esa información? Cite el autor del cual usted sacó esa información. Referénciela ya en su tabla de referencias. Bueno, es que ese campo de la ética es muy amplio, compañeros. Pero pues ya el tiempo se nos empieza a agotar y pues me gustaría que pues diéramos nuestras conclusiones para cerrar esta discusión. Bueno, en conclusión, inicio yo la conclusión. En conclusión, la idea es que frente a un proceso investigativo, primero claridad de lo que se desea investigar. Segundo, teniendo en cuenta esa claridad, asimismo implementar el enfoque adecuado. Y implementando el enfoque adecuado, eso nos va hilando para así mismo implementar una metodología, un paradigma y poder hallar conclusiones, ¿sí? Y pues que como investigadores, porque nosotros estamos en este curso, igual estamos desarrollando un proceso que lo debemos de materializar a la hora de que nosotros eh, realicemos nuestro proyecto o el tipo de investigación que vayamos a hacer, tener en cuenta que debemos de comprobar esas hipótesis y demostrar esos resultados de la manera en que debe ser, sin ir de pronto a manipular información que vaya a herir susceptibilidades o que vaya a poner en riesgo eh, nuestra, nuestra subjetividad o nuestra ética pues como investigador. Hay que tener
mucho cuidado en esa parte. Entonces, como la pequeña conclusión que yo hago frente a, este, a esta guía, a esta actividad. Sí. ¿Sí me escucharon? Sí, Bien. bueno, bueno, mi conclusión, compañeros, respecto a este punto del proceder ético es que, pues, para todos es un- una gran lección de cómo debe ser nuestro proceder ético cuando de investigación se trata y, pues, obviamente que repercute en el resto de nuestras vidas. Pero sí, pues, ser muy honestos para que nuestras investigaciones sean confiables, tengan solidez y pues realmente cuando tiene esas características, de verdad que son un aporte para la sociedad del conocimiento y para pues las personas que las puedan utilizar. Entonces, pues de eso se trata y ese es el propósito de cada día aprender más en el ámbito de la investigación y de los principios y valores éticos que pues se nos inculcan aquí en la universidad y que pues nosotros también adquirimos en la medida que vamos profundizando estos temas de investigación. Sí, pues pues en términos de conclusión, sí, creo que no se tenía claro como el objeto, sí se de impactos, de consecuencias sobre, pues, población, y más, porque, pues, uno podría decir simplemente si la investigación se pues, de afectar vidas cuando ya se dice acá, que sí hay vida y el ambiente. Entonces, sobre todo, pues en este caso de, de revisar lo que concierne, pues ya a grupos sociales. Mm, definir si es un método o las posibilidades que tenga el investigador, porque eso también requiere recursos, requiere tiempo. O sea, la cuestión de la investigación cualitativa también es un esfuerzo, pues que no es sencillo, porque el investigador debe estar conviviendo. Si lo hace sobre todo desde un enfoque etnográfico, debe estar allí, pues en permanente contacto, y eso exige también, pues, que si se cuenta con esas posibilidades. Y por la parte, pues, en lo que concierne a lo cuantitativo, pues, considerar ahí, pues, que se requiere muchísima transparencia, es decir, aplicar lo que corresponde al paradigma como tal, al positivismo en el sentido de, bueno, entreguen al detalle cómo es que usted está procediendo en la investigación, ¿no? O sea, todo muy preciso, muy indicado, muy para que no existan posibilidades, pues, de que se hable de alteraciones y también porque, pues, una investigación cuando, pues, tiene que ver con lo cuantitativo, involucra muchísimo la posibilidad de la replicabilidad, es decir, que alguien más lo pueda hacer, porque se está transparente en la obtención de los datos, se es tan claro en cómo se procedió, ¿sí? Que, pues, cualquiera podría pues decir, bueno, yo quiero replicar esa investigación y podría entonces llegar a resultados similares, porque pues de eso se trata, ¿no? Ese es lo que exige también el enfoque cuantitativo en ese campo. Entonces, no, pues yo creo que de manera general pues hemos como cumplido también con el objetivo de la actividad, ¿no? Entonces ahí vamos en ese sentido, que era un poco hablar de todos estos enfoques y paradigmas y la ética del investigador. Sería, compañero, bueno, compañero, sería bueno que
también tomáramos como un pantallazo de la reunión, una fotico para que se suba Déjala en el foro, en el foro. en el foro. Ajá, exactamente. Bueno, ya tomé una captura de pantalla. Ujú. Vamos ahorita la coloco en el foro entonces. Pantalla completa. Sí, yo ahorita ojalá que no lo voy a olvidar. Bueno, compañeros, yo de mi parte, mis más sinceros agradecimientos. Nos quedan 2 minutos. Mis más sinceros agradecimientos por haber compartido esta experiencia tan bonita de sus conocimientos, de su aprendizaje y bueno, una experiencia también personal de cada uno porque cada uno tiene su experiencia propia respecto a lo que es investigar, lo que es analizar todas estas situaciones. Muy agradecido y pues espero que continuemos trabajando de esta misma forma, muy entregados, muy puntuales y juiciosos. Igualmente, gracias, don Jorge, gracias, don Andrés, y gracias, Ivy. La verdad, uno va como retroalimentando y va construyendo y va aprendiendo más acerca del tema. Decía yo en la clase, en la reunión pasada que tuvimos, que para el proyecto me gustaría una investigación porque, aunque es un poco tedioso, pero es como un reto y la idea es aprender. Muy chévere. Entonces, Sí. requiere de mucha dedicación y cosas que uno no sabe, uno va aclarando porque uno siempre quiere lo más fácil porque es lo que de pronto no me quita mucho tiempo, pero vamos limitando las cosas, entonces sí sería bueno, me interesa mucho este curso. Y pues ustedes también que son muy inteligentes y ahí vamos dándole. Bueno, Ujú. Sí, igualmente, Gracias. muchas gracias. muchas gracias a todos. Bueno, Chao. Sí. Chao, compañeros. chao, que Una feliz noche. Bendiciones para Bueno, todos. igualmente. bueno, Chao. listo. Bueno. Igual.